hermano que está al lado: mire cómo me transformo delante de sus siervos. Aleluya. Nosotros somos un milagro de transformación. Juan capítulo 12, versículo 24. Este es un versículo muy conocido por todos nosotros. Y hoy vamos a estar compartiendo acerca del proceso del quebrantamiento y el propósito del mismo. La Biblia dice en Juan capítulo 12, versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque venimos aquí reconociéndonos, Señor, que somos insuficientes. Gracias porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la gloria sea tuya y no de nosotros los hombres, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, en esta noche que solo yo sea un canal, que al abrir mi boca palabra de sabiduría sazonada con gracia, Señor, sea ministrada a esta iglesia en esta noche. Gracias, Señor. Ya como todos vieron, vamos a estar hablando hoy de un proceso que para nosotros muchas veces suele ser un proceso un poco doloroso, que es el proceso del quebrantamiento. El Maestro Jesús nos enseña que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Cuántos se sienten solos aquí? Nadie, ¿verdad? Porque están muriendo. Y si mueren, no van a quedar solos en estos momentos. La actividad más importante en este planeta Tierra es la actividad del liderazgo. Un líder nunca termina de crecer. Siempre un líder está en constante crecimiento, porque la calidad de los seguidores depende del crecimiento del líder. En todos nosotros hay un potencial, un líder potencial. Cuando Dios nos creó a todo el hombre para liderar. Es una lástima que haya en el planeta Tierra 7 millones de personas y muy pocas de esas personas van a morir habiendo sido un líder. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Y aquí vamos a ver la fuente de dónde sale el liderazgo. Acuérdese, en cada uno de nosotros hay un líder que está atrapado. Y la razón de la mayoría que la raza humana no llega a ser un líder es porque no entendemos los principios que Dios estableció para el liderazgo. Ustedes me preguntarán, empezamos hablando del quebrantamiento y ahora estamos hablando del liderazgo, porque un líder sin haber pasado por el proceso del quebrantamiento nunca podrá llegar a ser un buen líder. Génesis capítulo 1, versículo 26, todos lo tenemos. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Primero, cuando dijo hagamos, se está refiriendo al Elohim, un Dios en 3 manifestaciones. Pero estudiando la palabra para este mensaje, aprendí cuando dice creó Dios al hombre, la palabra en hebreo que se refiere a hombre es una palabra
plural, no es singular. Dios no creó al hombre a uno solo. Dios creó al hombre, a una especie. Amén. Y lo creó, varón y hembra lo creó. Fíjense, cuando Dios crea al hombre, el hombre es una especie. Pero de esa especie hace dos modelos. Uno es varón y el otro mujer. Entonces, es una especie, pero hizo de esa especie dos modelos. Y yo siempre me he preguntado, no sé usted, ¿por qué cuando Dios formó al hombre? Porque hay una diferencia entre Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios lo creó. Cuando Dios crea, te crea espíritu. Lo que tú y yo somos no es lo que tú y yo vemos. Hay una diferencia entre Génesis capítulo 1, versículo 26 y Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios primero crea al hombre a su imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Quién puede ayudar? Espíritu. Dice que Dios es espíritu y todos aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. La palabra imagen quiere decir carácter moral. Tú y yo tenemos el carácter moral que tiene Dios. Tú y yo fuimos creados con un carácter espiritual. Esa es la semejanza de Dios. Por eso tú y yo nos parecemos a Dios, ¿verdad? ¿En dónde? En espíritu. Cuando Dios habla que Dios te trasladó del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 11. Para que podamos entender, tenemos que crear una base. Aleluya. Dice, con gozo, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, aquella persona que estaba muerto, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿En qué área tú estabas muerto? En el hombre espiritual. Dice que ese hombre espiritual es renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Y según Colosenses, dice que ese hombre espiritual es trasladado del mundo de las tinieblas, porque estaba muerto, al reino de su amado Hijo. Eso es en espíritu. Por eso cuando dice que tú y yo estamos completos y no nos falta nada, está refiriéndose al hombre espiritual. Pero la Biblia dice también que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros, a unos evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si Él construyó a los pastores para perfeccionar, ¿qué nos quiere decir? Que hay un área que está en cada uno de nosotros que no está perfeccionada. Para eso venimos nosotros a la iglesia, a ser perfeccionados
por la palabra. Aparte de venir a adorar a Dios, esa es la función del hombre al venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en espíritu tú fuiste trasladado del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y estabas completo, dice la Biblia. Dice que estamos completos y que no nos falta nada. Pero eso es el hombre espiritual. Yo quiero que vayan conmigo para que podamos entender qué es lo que está sucediendo. Aleluya, santo eres Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. ¿Quién puede leerlo? Que me ayude, no que tenga tiempo. 18:20. Ezequiel 18:20. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. En espíritu estamos completos y no nos falta nada. Pero en la parte en la cual nosotros pecamos, no es en el espíritu. Vamos a hacer una diferencia. Cuando Dios se refiere al hombre espiritual, se refiere al hombre neumático. Nosotros somos un espíritu que tenemos una razón y habitamos en un cuerpo. Si usted va a Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Jehová, Dios, formó al hombre después que lo había creado. Hay una diferencia, acuérdense, entre Génesis 1:27 y Génesis 2:7. Dice que él formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Por qué formó al hombre del polvo de la tierra? ¿Quién puede ayudarlo? ¿Dónde es que iba a habitar el hombre? En la tierra. El hombre que ya existía, que era el hombre espiritual, Dios se le dio una forma y cogió del polvo de la tierra y lo formó, porque de la misma sustancia donde él iba a habitar lo tenía que formar. Por eso dice que nosotros somos polvo y al polvo volveremos. Pero ¿quién volverá al polvo? ¿El hombre espiritual o esta carne? Por eso la Biblia dice que la carne no heredará el reino de los cielos, porque la carne no fue creada para heredar. Después que Dios le da forma al hombre del polvo de la tierra, dice que le sopló aliento de vida. La palabra usada en el hebreo es la palabra nefer. Le dio un alma que estuvimos leyendo en Ezequiel capítulo 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. ¿Quién puede buscar primera de Pedro capítulo 1 versículo 9? A ver, yo lo leo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea al Señor, aleluya. Gócese de esta Biblia. Eso que es la salvación de nuestra salud. ¿A qué venimos a la iglesia? A obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Usted me pregunta, hermano, pero ya nosotros estamos salvos. No. El apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado, sino prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta tuya y mía? El fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque en espíritu estamos completos y no nos falta nada. Pero en esa área que es del alma, en la cual necesita alcanzar, cuando la Biblia se refiere a la palabra salvación, usa dos terminologías. Una es la palabra souso, que fue la que leímos en Colosenses capítulo 1, versículo 12, que dice, cual nos trasladó
del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La palabra que usa es sonso, nos rescató. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, inmediatamente tú eres renacido de simiente incorruptible y eres trasladado del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo primero que ocurre en ti. Pero cuando tú naces de simiente incorruptible, ese hombre, el neumático, el hombre espiritual que estaba muerto, renace dentro de un ser que tiene ya un alma y que habita en un cuerpo. Pero esa alma ya viene con una alma reprobada. El diseño que tiene nuestra alma, que recibimos a través de la caída de Adán y Eva, es un espíritu de roba, mata y destruye. Eso es lo que usted y yo sabemos hacer: robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque nuestra alma estaba reprobada, llena de deseos engañosos que los fuimos recibiendo de las nuestras concupiscencias recibidas por la caída del hombre. Entonces sucede lo que más le llamamos el primer amor. Muchos tienen que haberlo experimentado, que cuando usted aceptó a Jesucristo, usted tiene un gozo y tiene una alegría, quiere ir para la iglesia, todo lo que piensa es de la iglesia, su vida tiene un cambio instantáneo. Pero lo que sucede no es que usted está en el primer amor. Lo que sucede es que al hombre espiritual, haber nacido de simiente incorruptible por la palabra, le dio un knockout al hombre almático. ¿Por qué? Porque ese hombre no estaba acostumbrado de que otro ser que estaba muerto viniera el Zoe, que es la vida de Dios. Porque esto es lo que sucede. Se lo estoy tratando para que usted pueda entenderlo. Cuando usted acepta a Cristo, el Zoe, que es la vida de Dios, viene y hace morada en el neuma, en el espíritu del hombre, y entonces usted es renacido porque estaba muerto. Y cuando el Zoe, que es la vida de Dios, viene y hace morada en el neuma, le da un bocado bien al hombre almático. La carne es neutral. La Biblia dice: no os presentéis vuestros miembros como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros como instrumento de justicia. ¿Qué nos quiere decir? Que la carne es neutral. Con esta carne tú la usas para alabar a Dios, y con esta misma carne la puedes usar para darle un golpe a tu hermano. Porque la carne no es la que decide. La carne es un instrumento del pecado. Por eso dice: no os presentéis vuestros miembros como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como instrumento de justicia. ¿Quién es el que la presenta? A ver, ¿qué me ayuda? ¿Por qué? Cuando esa alma recibe el knockout es cuando usted necesita cambiar. Donde había un espíritu de roba, mata y destruye, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el momento cuando tú recibes el knockout, aquello que le llamamos el primer amor. Ese es el momento en el cual tú debes transformar tu mente por la palabra. ¿Por qué? Porque esa alma que recibió un knockout en los próximos meses va a querer volver a tomar control que tenía. Y eso es lo que mucho nos sucedió a muchos de nosotros, que empezamos a ver que esa carne volvió a empezar a pedir, llena, está viciada, llena de deseos engañosos. Empezó de nuevo, y las cosas que ya no sentíamos las empezamos a sentir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia.
La palabra concupiscencia en el griego koineo viene de la palabra litunia. A usted, si usted no tomaba cerveza, a usted no lo van a tentar con cerveza. Yo nunca tomé, a mí nunca la bebida me gustó. Yo veo un mensaje en la televisión que sale una cerveza y para mí eso no significa nada. Pero si tú eras un tomador de cerveza antes de venir a los pies del Señor y tu vida cambió y usted ve un comercial de cerveza, usted empieza a sangrar. ¿Por qué? Porque usted va a ser tentado de su propia concupiscencia. Si su concupiscencia no es la cerveza, usted no va a tentar con cerveza. A ustedes le van a dar por lo que a ustedes les gustó, ¿verdad? Ok. ¿Por qué creamos todas estas bases? Lo primero, para poder entender que somos espíritus, que tenemos una razón, un alma y que habitamos en un cuerpo y que venimos a la iglesia a ser perfeccionados. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, para transformar ese hombre interior, hay un proceso llamado proceso de quebrantamiento. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros venimos del mundo creyéndonos que éramos los cheches. Éramos los más bonitos, los mejores del barrio. Entonces, lo primero que Dios, para poder establecer lo divino, porque para Dios crear a un líder, lo primero que Dios quita es lo humano para establecer lo divino. ¿Qué es lo humano? Lo primero que Dios te quita es el yo. El yo soy, el yo tengo y el yo muero. Y ahí es donde funciona el proceso del quebrantamiento. La Biblia dice que después de la altivez, ¿qué es lo que viene? Quebrantamiento. Y después del quebrantamiento viene la humillación. Y después de la humillación, dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Muchos de nosotros queremos no pasar por la cruz, sino omitir la cruz y ir al trono directo, a la gloria. Pero esto no funciona de esa forma. Nosotros tenemos que morir al yo soy, al yo puedo y al yo tengo. ¿Para qué? Para aprender que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Aleluya. Primero. Segundo, para aprender a depender de Dios. Cuando la primera señal de un llamado genuino, cuando Dios le hace un llamado, todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios según el don que habita en cada uno de nosotros. En todos nosotros hay un potencial de llamado. En todos nosotros existe un líder. El líder, regresamos a Génesis 1:26 para seguir, no perdernos de él. Dice en Génesis 1:27, después que Dios formó al hombre, después que Dios lo creó, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa es la función por la cual Dios te creó, para enseñorear sobre qué. Primero, los peces. Segundo,
las aves. Tercero, los animales. Cuarto, la tierra. Quinto, todo animal que se arrastra. Ahora, no sé si usted ha notado que en eso de señorear no pone al hombre, porque usted no fue creado para señorear al hombre. Usted no fue creado para señorear al hombre. Un líder no señorea de otro líder. La función de un líder es encontrar su don y ayudar a encontrar el don de otros líderes. La forma en la cual nosotros medimos un líder no es la cantidad de followers, de seguidores que ese líder pueda tener. Un líder se mide según la cantidad de líderes que ese líder haya ayudado a formar. Para eso es la función por la cual venimos, para enseñorearlo. Y entonces viene ese proceso que muchas veces es un proceso doloroso. Yo me atrevo a decir, por experiencia propia, que el 90% de todo lo que nos sucede somos nosotros los que hemos quebrantado las leyes que existen en el mundo espiritual. Y un 10% es quebrantamiento de Dios. La Biblia dice en Romanos 8, capítulo 28, que todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces nosotros estamos pasando por momentos duros y difíciles, pero no nos damos cuenta que eso lo hemos producido nosotros. ¿Por qué? Por nuestra altivez. Entonces, Dios quiere formarte y Él compara a un líder como una semilla. Cuando tú y yo sembramos una semilla de mango y alguien viene y te pregunta qué tú sembraste, tú no le dices, yo sembré una semilla. Dice, yo sembré una mata de qué? De mango. Porque en cada uno de nosotros hay un líder potencial. Lo que ese líder se tiene que lograr hacer. Y para lograr hacerlo, el proceso del quebrantamiento es fundamental. Yo quiero que busquen conmigo en Jeremías, capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6, ponga su dedito aquí. Y vamos a ir a Isaías capítulo 46, versículo Jeremías 18, 1 al 6, lo marca y va a ir a Isaías 46, 8. Y vamos a ver de dónde sacamos el origen, la fuente del propósito de Dios. Dios tiene con cada uno de nosotros un propósito. La Biblia nos enseña, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y qué proceso es el que usa Dios para cumplir su propósito? Quebrantamiento. ¿Por qué? Porque Él tiene que hacer morir lo terrenal en nosotros. Él tiene que hacer morir el yo. Mira lo que dice, ya lo tiene. Isaías 46, 8 dice, acordaos de esto y tener vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Esa palabra quiere decir aquellos que incitan a hacer el mal.
acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. Mira cómo dice, porque yo soy Dios. No te hagas idea de que hay otro Dios, porque no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero. Donde dice mi consejo, raye y póngalo abajo, propósito. Mi propósito prevalecerá y haré todo lo que yo quiero. Dice Dios que Él anuncia lo por venir. ¿Desde dónde? Desde el principio. Eclesiastés capítulo 3 versículo 15. ¿Quién me lo puede ver? Eclesiastés 3:15. Esto es una gran verdad que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Eclesiastés capítulo 3 versículo 15. Dice Dios, porque yo soy Dios y no hay nadie, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Quién tiene Eclesiastés 3:15? ¿Me lo puede leer? Aquello que fue ya es. Aquello que fue ya es. Lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que Dice, aquello que fue, que leímos antes, porque yo anuncio el porvenir desde el principio. Y en Eclesiastés nos dice, aquello que fue ya es. Lo que es fue ya. Y Él restaura lo que pasó. Dios se mueve en un espacio llamado eternidad. Dice que Dios fue y terminó la obra, y cuando terminó la obra dice que la bendijo, y después que la bendijo dice que regresó y comenzó aquella obra que Él había terminado. ¿Qué quiere decir? Que Dios no empieza nada que ya no haya terminado. El hecho de que tú estés aquí hoy es porque vas a vencer. Amén. Y para eso estás aquí, para ser renovado tu entendimiento por la palabra de Dios. Y cuando venga una tentación, tú puedas enfrentarte a la tentación, porque donde había un espíritu de roba, mata y destruye, ya se transformó y hay un espíritu de ama, bendice y construye. Y ese proceso del quebrantamiento es el que nos va a llevar a la vida. Aleluya. Dios sabe todas las cosas. Amén. Él sabe quién va a llegar y quién no va a llegar, pero tú y yo no lo sabemos. Dios tiene un atributo que se llama presciencia, que quiere decir conocimiento previo de antemano antes que las cosas acontezcan. Cuando tú recibes a Jesucristo, Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Aleluya. Pero si Él escribió tu nombre en el libro de la vida, Él es Dios. Él fue al final y regresó. Pero tú y yo no lo sabemos. Nosotros estamos corriendo una carrera, como leímos anteriormente en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. No te creas que ya lo alcanzaste. Estamos caminando, es difícil. Y para eso tenemos que aprender a pasar el proceso del quebrantamiento. Mire, yo siempre he dicho que el cristiano debe ser inteligente.
entre más rápido tú pases el proceso, es mejor para ti. No te resistas. Cuando entres por las puertas del lado, entra diciendo: Señor, tú en mí la esperanza de gloria. Ya yo no puedo más. Ya yo en mi fuerza no puedo lograr más nada. Ya es no por lo que yo hice, sino por lo que tú hiciste a través de mí. Por eso debemos de ser inteligentes. No te resistas. ¿Hasta cuándo es el proceso? Hasta que se termine. La Biblia dice: resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que se caiga. Entonces hay que resistir. ¿Hasta cuándo es el proceso? Hasta que Él termine de formarnos. Que ahora es lo que vamos a ir en Jeremías. Santo es el Señor, aleluya. Jeremías 18, 1 al 6 dice: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Dijo: levántate y desciende a la casa del alfarero. Le leímos al principio: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Ahora vamos a ver una analogía de un versículo con otro. Y dice: en casa del alfarero, y allí te anunciaré mi palabra. ¿Dónde Dios habla? En casa del alfarero. ¿Qué es la casa del alfarero? Donde Dios te está formando. Todos nosotros queremos que Dios nos hable, que Dios nos ponga en puestos altos, que Dios nos dé el ministerio, pero no queremos pasar por los procesos para poder llegar. Acuérdense, esto no es pesebre y trono. Hay que pasar por la cruz. La Biblia dice que cada uno tome su cruz y siga. Te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero. ¿A dónde vamos? A la casa del alfarero. ¿Para qué? Para escuchar sus palabras. Y allí estaba él. ¿Quién es él? El alfarero, haciendo un trabajo sobre la rueda. ¿Qué es la rueda? El quebrantamiento. El alfarero tiene una rueda en la cual le da hasta darnos forma. Si ve que la forma que cogimos no le gusta a él, ¿qué es lo que hace el alfarero? Vuelve y rompe ese garro, lo tira y vuelve a comenzar. Y volvemos a dónde, a pasar por dónde. Entonces, en casa del alfarero, ¿a qué vamos? A ser formados. Y el único proceso en el cual yo conozco, usted conoce alguno que me pueda compartir, que sea más fácil que el proceso del quebrantamiento y de ir a casa del alfarero y ser pasado por la rueda, por favor, compártalo conmigo. Pero hasta ahora no lo conozco. Todos tenemos que pasar por el quebrantamiento del yo soy, del yo tengo y del yo puedo. Seguimos. Dice, allí estaba haciendo un trabajo. ¿Qué Dios está haciendo sobre nosotros? ¿Un qué? Un trabajo. Está perfeccionando. ¿Qué dijimos? Que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? Perfeccionar. ¿Cuál es la labor de tu pastor? Ayudarte a perfeccionar. ¿Por qué? Porque Dios lo va a usar a él para perfeccionarte. Yo, cuando fui a la iglesia Monte de Sion, yo estaba apartado de Dios por 20 años. No, 20 años, 25 años.
Y uno de mis primeros enfrentamientos fue con ellos dos ministros. Dios me había usado para su honra y para su gloria en la enseñanza de la palabra alrededor del mundo entero, enseñando, predicando, ministrando, pero no había pasado por la rueda. Yo salté de pesebre a trono y no pasé por la rueda. Cuando vino la rueda, yo no había pasado por casa del alfarero. Y de allá arriba me caí. Y cuando pasaron años, 25 años, imagínense en esos 25 años, cuánto yo no tuve que pasar alrededor de Dios. Y yo regresé a la iglesia. Cuando yo regresé, yo quería volver al trono, porque era lo que yo conocía. Yo quería el trono. Allí fue donde yo salí del trono. De ahí me caí. No, yo voy para el trono. Y empezaba y quería citar los versículos bíblicos y quería enseñar y quería predicar. Y gracias a Dios que tenemos un pastor con una sabiduría y con una paciencia en la cual él me soportó, me aguantó todas mis majaderías. Yo lo interrumpía en la universidad y le decía barbaridades, pero él, con su amor y su paciencia, me enseñó a pasar por la rueda, por el quebrantamiento de qué, del yo. Y lo que usted puede ver hoy en día es producto de ese proceso llamado de quebrantamiento, de ese proceso en casa de la alfarero. Y hoy sé que ya no me voy a volver a caer, porque ya estoy pasando, no lo he terminado, estoy en el proceso. Lo que pasa es que ya lo que usted ve en mí es parte de lo que fue. Este es el resultado de un proceso doloroso. Dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Algo ilimitado en la iglesia de mi vida. Yo me sentía triste. Hacían fiestas, se reunían los hermanos. Y yo le decía a mi esposa, nadie me invita, ¿qué van a invitar? Se quiere con una altivez. Y aquellos hermanos que están dando fruto, están buscando a otros que den fruto. ¿Qué veían en mí? No está muriendo, no está pasando por la rueda, el cascador no se está rompiendo, no hay fruto en él. ¿Cómo quedé? Solo. Y así me tocó 3 años, 4 años, y ahora que me están invitando. Y se me acerca y me dice, hermano, es que usted era pesado. Usted era pesado y altanero. Entonces, la Biblia es sabia, dice, si el grano no cae en tierra y muere, queda solo. Si tú no quieres quedarte solo, empieza a dejarte quebrantar con Dios. A mí me llama la atención cuando Jesús está caminando por el desierto con los discípulos y dice que vio a lo lejos una higuera. Y Jesús le dijo a sus discípulos, él los desvió del camino donde iba y le dijo, vamos a la higuera. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿a qué vamos a la higuera si no hay tiempo de fruto? Y Jesús dijo, ¿por qué? Esa interrogante llegó a mí. ¿Por qué Jesús fue a la higuera y la maldijo si los discípulos le dijeron, Señor, aquí vamos a la higuera si no hay tiempo de ir?
¿Por qué? Porque Jesús sabía que la higuera da dos tipos de fruto. Uno en el comenzar de la primavera, que se llama la breva, que es un fruto que se da por debajo del tallo de la hoja, y es un fruto que no es dulce, un fruto amargo. Los discípulos sabían que no era tiempo de ellos ¿qué? Dulce. Pero a eso llega Jesús a nuestra vida, a buscar algo. Aunque sea que estemos dando un frutico, que ese cascarón se esté rompiendo, que ya se le vea una rajadura. Por eso dice que el árbol que no da buen fruto será ¿qué? Cortado. Y hoy estudiando me entero de que el higo no es una fruta. ¿Usted sabía que el higo no es una fruta? ¿Verdad que si usted ahora? El higo es una flor que nace hacia adentro, en una vaina escondida hacia adentro, y el fruto del higo son pequeñas y minúsculas semillitas que cuando tú las comes y las masticas, crujen, y ese crujir da un dulzor. Así era Dios a nuestra vida, buscando esas pequeñeces, buscando a ver si el proceso del quebrantamiento está funcionando. ¿Sí? Ya estamos casi terminando. Dice, haciendo un trabajo sobre la rueda, dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder. ¿Cuántas veces nos hemos echado a perder nosotros? O sea, sincero. Mire, la Biblia dice, este es el versículo preferido mío, conociendo el temor del Señor, tratamos de persuadir a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y es bueno que lo sea a vuestra conciencia. Así que lo primero que debemos ser es entrar delante de Dios sincero. ¿De dónde usted cree que sale la palabra sincera? ¿Quién sabe? Nadie sabe. ¿Qué hacía cuando un alfarero hacía una vasija y tenía una rajadura? Le echaban cera para tapar la rajadura de la vasija de barro, y cuando la persona la iba a comprar le decía, no, yo quiero una vasija perfecta, sin cera, que no tenga cera. Así Dios quiere a nosotros. Tratamos de persuadir a los hombres. Nosotros queremos mostrar un fruto que no tenemos. Pero lo que no se ve es más importante de lo que se ve. No trate de proyectarse espiritual si usted no lo es. Muchas veces aprendemos a ser espiritual sin serlo. Venimos a la iglesia, nacimos de simiente incorruptible por la palabra, y aprendemos cómo se comportan las personas espirituales y empezamos a imitar. ¿Con qué? Con cera. Y tú podrás engañar a uno, podrás engañar a dos, pero dentro de la congregación hay personas que han pagado un precio y han pasado por el proceso del quebrantamiento y han muerto al yo soy, al yo puedo, al yo tengo. Y cuando te ven que el fruto que está dando es de mi baja calidad, es sincero. Santo. Dice, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció bien a Dios.
mejor hacerla. Entonces vino mi palabra del Señor. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Entonces, quiero dejarte con este sabor de labios mi consejo, que nosotros los que estamos llamados a compartir la palabra de Dios, tenemos que aprender a enseñar el qué, no sino el cómo. ¿Cómo poder lograrlo? Esa debe ser nuestra oración, aquellos que tenemos encargado de llevar a la grey de Dios un crecimiento a través de las Escrituras, de poder enseñar cosas que sean factibles, que te ayuden, que después de esta noche, cuando tú salgas de aquí, tú puedas reconocer que lo que te está pasando a ti no es obra del diablo, es Dios mismo que te está quebrantando. Mire, el diablo tiene una sola arma en contra de nosotros, y eso se llama metodías, que quiere decir mentiras que vuelan en los aires. Esa es la única arma. En un cristiano nacido de nuevo de simiente incorruptible no puede reinar el diablo ni puede habitar en un nacido de nuevo. Pero eso no quita de que el diablo no pueda influenciar con mentiras en tus oídos. Te voy a poner un ejemplo. El diablo, para influenciar a alguien y hablar mentiras, no necesita venir a alguien de afuera. Puede venir un hermano que esté flojo, que esté luchando con el proceso, que no quiere entrar en la rueda. Entonces tú vienes con un dolor y tú me dices: ay, hermano, ore por mí porque tengo un dolor que se me ha presentado aquí. Y el hermano lo primero que le dice: no, tenga cuidado, yo conozco a un Dios mío que le dio un dolor, que cáncer, y se murió. Y tú le dices que el Señor te reprenda en ese momento. Pero el diablo, que es padre de toda mentira, no se va a quedar así. Él va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? Amén. Cuando estés haciendo tus necesidades. Cuando nos sentamos a la taza, yo no sé, no quiero decir el proceso que pasa, pero cuando nos sentamos a la taza, en nuestra mente se abre un canal y ahí sentado viene el diablo a hablar de qué? Mentiras, dardos del fuego del maligno, metodías, mentiras que vuelan en los aires y te vuelven el dolor. Y tú dices: ¿será verdad lo que me dijo la hermana Erika? Y entonces dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en nuestros labios, pero no en los del diablo, en los de nosotros, los cristianos, hemos nacido de simiente incorruptible. Y entonces, cuando esa metodía entra, tú la pones en acción y tú dices: ¿será verdad? Te puso la duda y tú lo confesaste. Así mismo como la Biblia enseña que un abismo llama a otro abismo, a la voz de una cascada, que el abismo de la enfermedad llama al abismo de la sanidad, y que el abismo de la sanidad es más fuerte. Cuando esos dos abismos se unen, ¿quién gana? El abismo de la sanidad. Pero así mismo como tú llamas el bien, llamamos el mal. Y muchas veces tenemos lo que nosotros hemos confesado y proclamado con nuestros labios. Así que mi consejo para ti en esta noche, y espero, amado pastor, que cuando la iglesia sea grande, usted me dé esta oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes. Muchos me criticaron cuando comencé mi programa de YouTube, porque yo me autonombro ministro
de un nuevo pacto. Y las personas siempre han pensado que es un título de exaltación, pero no es verdad. La palabra ministro viene de la etimología menor que. Yo me considero una persona menor que y servidor. Cuando la Biblia dice que todos somos ministros del nuevo pacto y que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo con Cristo, no tomándole sus ofensas en cuenta, sino llevándolos a Dios, Dios nos está diciendo que somos servidores. Así que puede llamarme ministro con toda confianza, que lo que me está llamando es un título de menor que. Aleluya, vamos a ponerlo en pie. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Gracias porque hemos aprendido en esta noche que todos tenemos que pasar por ese proceso del quebrantamiento. Gracias, Señor, porque tú en nosotros la esperanza de gloria. Gracias porque tenemos este tesoro en vaso de barro para que la gloria sea de Dios y no de los hombres.